la reforma que va a darle más recursos a las regiones. ¿Cómo no? Y las implicaciones que puede tener en el futuro de la economía. Siguen hablando los expertos. Nos atiende Francisco Azuero. Él fue viceministro de Hacienda, es catedrático de la Universidad de los Andes y nos atiende a esta hora. Profesor Azuero, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, y un saludo a toda la mesa de trabajo. Profesor Azuero, a ustedes, los que saben de esto, no les gusta, no les parece conveniente, pero si usted va a los gobernadores y al ministro que está en campaña, pues están fascinados, porque eso electoralmente les representan réditos, votos, simpatías regionalmente. Pero parecería que no quisiéramos entender la gravedad del asunto. Profesor, yo no le voy a preguntar por lo malo, le voy a preguntar por lo bueno. ¿Hay algo bueno de rescatar en esta iniciativa del ministro Cristo? A ver, el principio de que es mejor una descentralización de gastos es un principio en el cual somos muchos los que podríamos estar de acuerdo. El problema es que las responsabilidades que se le han venido dando históricamente al gobierno nacional, tanto por Constitución como por más de 200 leyes que han sido aprobadas desde el 2013 en adelante, encargándole gastos al gobierno nacional, que entre otras cosas, eso no han sido iniciativas de unos burócratas de Bogotá que quieren construir poder. Ha sido iniciativas en su gran mayoría de los mismos parlamentarios, de los mismos miembros de la clase política, que le han dado responsabilidades adicionales al gobierno nacional en muchos campos. Entonces eso hace que recortar hoy va a ser muy difícil para trasladarle recursos y para trasladarle competencias a los territorios. Nos han asegurado que es perfectamente posible, que eso es neutro, que lo que se traslada a los territorios se lo va a lograr el gobierno nacional. No nos lo han demostrado, pero bueno, si por eso nosotros estamos en una reunión que tuvimos con el ministro Cristo el jueves, que nos invitó a algunos críticos y algunos no críticos de este acto legislativo. Hicimos una propuesta para que esa transferencia se hiciera par y paso, transferencia que se va transfiriendo, recursos que se van transfiriendo y ahorro por lo tanto para el gobierno nacional. Entonces a esa misma velocidad va ocurriendo el proceso. Inclusive podría ser mucho más corto. Entonces lo que estamos proponiendo es que sean esas leyes de competencia, de una vez digan cuáles son las entidades que se van a suprimir, las entidades que se van a reestructurar, las entidades que van a ser financiadas de ahora en adelante por departamentos y municipios, que el ministro de Hacienda informe claramente las cuentas y sobre esa base se va haciendo la transferencia. Claro, profesor, y ahí es donde ustedes les plantearon esas preguntas de cuáles entidades desaparecerían, a lo que entiendo que no hay respuesta, pero mire que eso que usted menciona sí quedó especificada en la última ponencia que se va a debatir hoy, que asegura que en cada ley de presupuesto se deberán especificar los gastos que ya no tendrá la nación y que entonces serán transferidas a los territorios. Aunque eso no está concreto todavía de cuáles serían, ¿no le da tranquilidad de que por lo menos eso quedó en la ponencia y pues hay una tabla de salvación para las finanzas del país? No, porque una ley de presupuesto es lo que se llama una ley subsidiaria. Una ley de presupuesto no puede, voy a ponerle un ejemplo cualquiera, no podría decir acábese el Ministerio del Interior, porque una ley previa que creó el Ministerio del Interior o que creó el Ministerio de la Igualdad, para poner otro ministerio, y la ley de presupuesto no podría ir por encima de esa ley. La ley de presupuesto es una ley absolutamente subsidiaria. Tiene que incluir los gastos que están incluidos en leyes anteriores. No puede, así como no puede crear leyes, crear entidades en la ley de presupuesto, tampoco podría suprimir entidades en la ley de presupuesto. Entonces se propone que sea una ley de competencias la que diga cuál es la velocidad y cuáles son las competencias que se trasladan. Lo que muchos le estamos proponiendo es que esa ley de competencias diga cuáles son las entidades específicas que se van a suprimir, que van a ser financiadas por los territorios o que se van a reestructurar.
y que se demuestre que esa transferencia que se hace a los territorios sea equivalente al ahorro que hace el gobierno nacional. Profesor, a gobernadores y alcaldes se les debe estar haciendo agua a la boca con esta reforma. La pregunta es, ¿cómo se garantizará a futuro que el gobierno nacional pueda seguir asumiendo los gastos operativos y de Estado para suplir el hueco que se le va a abrir? Nosotros no vemos en principio que eso sea posible, garantizar ese equilibrio fiscal entre los recursos que se va a transferir y el ahorro que se va a hacer en el gobierno nacional. Porque, insisto, son muchísimas las responsabilidades, tanto constitucionales como de ley, que tiene el gobierno nacional y que no son descentralizables. No es descentralizable la seguridad nacional, no es descentralizable la justicia, no es descentralizable la organización del sistema electoral, no es descentralizable el recaudo de la DIAN, la financiación de las campañas políticas, y ahí estoy diciéndole simplemente unas de las muy pocas responsabilidades que tiene el gobierno nacional que no son descentralizables. Se nos dice, no, espérense que en la ley de competencias va a ser muy claro cuáles son las competencias que se van a trasladar. Pero existe un riesgo. ¿Qué pasa si el monto de las competencias, si el ahorro por el traslado de competencias es muchísimo menor a los recursos que se le trasladan a departamentos y municipios? Ahí es donde viene el gran riesgo fiscal. Pero profesor, la torta, es decir, la plata, el presupuesto, digamos, es el mismo, sea más para las regiones o no. Es decir, cuando se le dé la plata a las regiones, que va a ser mayor, la pregunta es, ¿va a quedar un hueco? ¿Ese hueco quién lo va a tapar? ¿Más impuestos? Pues yo creo que a nosotros nos han dicho, el ministro Cristo, nos han dicho sus asesores, algunos congresistas, a los críticos de este acto legislativo nos ha dicho que tranquilos, que va a haber un ahorro absolutamente equivalente. Nosotros en principio no creemos eso, pero la manera de demostrarlo es que nos digan con cifras cuáles son las entidades que se van a suprimir, cuáles son las entidades que se van a descentralizar, cuáles las que se van a reestructurar, cuál es el monto del ahorro que se va a presentar en el gobierno nacional y que eso es equivalente a las transferencias que se le van a pasar adicionales a los departamentos y municipios. Eso no nos lo han podido demostrar. Pero en gracia de discusión, entonces digan, bueno, si ustedes creen eso, demuéstrenlo, porque en la ley de competencias digan de una vez cuáles son las entidades que van a suprimir, las que van a reestructurar, etcétera, y demuéstrenos de una manera técnica que efectivamente esos traslados se los va a ahorrar completamente, va a significar un ahorro y por el mismo monto al que se presenta en las finanzas del gobierno nacional. Así de simple. Profesor Azuero, en el caso de que esto sea aprobado, que es prácticamente inevitable, ¿cuánto tiempo tardan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los inversionistas, las calificadoras en tomar medidas sobre Colombia? No quiero decir si a favor o en contra, pero sobre Colombia, por lo que esto puede representar para el futuro de las finanzas del país, y qué podrían ser las medidas o cuál podría ser el desenlace a ese nivel. Si el proyecto de acto legislativo se aprueba tal cual está hoy redactado, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme porque esa preocupación que hemos tenido, muchos que hemos analizado estas cifras, esa preocupación la van a compartir las calificadoras de riesgo, la van a compartir los asesores, que pues las grandes financiadoras internacionales o los grandes analistas económicos internacionales, que son los que aconsejan a inversionistas si compran bonos colombianos o no. Y eso va a tener una consecuencia, yo creo que casi que inmediata. De hecho, ya la está teniendo. En la medida que aumentan las probabilidades de que se apruebe el acto legislativo en las condiciones en que en este momento está, pues ya eso está teniendo un efecto importantísimo en los mercados. Profesor, hay, en medio de todas las preocupaciones que tiene este proyecto, está el tema de la vigilancia, el papel de la Contraloría, la Procuraduría. En esa charla a la que les invitó el Ministerio del Interior, ¿se les dijo algo de si las Contralorías y Procuradurías regionales tendrían un papel más protagónico respecto a esa vigilancia?
ya tienen hoy esa facultad. Las contralorías departamentales, distritales y municipales ya tienen la facultad de vigilar esos recursos. La Contraloría General de la República, cuando lo determine, puede tener un control preferente, es decir, actuar por encima de las contralorías departamentales y municipales. Eso, nosotros, desde nuestro punto de vista, eso no cambia absolutamente nada el esquema de control que existe hoy. Profesor, yo le tengo una pregunta adicional de una pregunta que le tendremos que hacer al ministro de Hacienda porque no la tengo confirmada. Yo tengo pendiente saber si el Ministerio de Hacienda ha sacado plata de las fiducias de proyectos de infraestructura. ¿Es normal que el Ministerio de Hacienda toque las fiducias de infraestructura? Eso ya depende de qué tipo de fiducia se trate. Existen unos contratos muy específicos entre los que adelantan el proyecto y el gobierno nacional cuando hay que financiar una obra pública, en parte con recursos del presupuesto nacional y en parte con peaje, en donde esos dineros, lo que se recoja por peajes y los aportes del presupuesto nacional, van para una fiducia que va a garantizar que efectivamente la obra se desarrolle sin traumatismos. Es muy posible que esa fiducia invierta, por ejemplo, en títulos del Tesoro, en TES de la Tesorería General de la República, y entonces esa plata volvería al gobierno nacional. Pero el gobierno no tiene la posibilidad de romper un contrato y diciendo ese dinero ya no es de la fiducia, sino es de para acá. La fiducia es la manera de garantizar que un proyecto público se pueda ejecutar sin traumatismo, sin depender profe, yo entiendo que puede tocar la fiducia para meterla a producir en un bono del Tesoro o en una inversión súper segura. Eso es normal. No, que utilice la plata porque tiene un hueco y después la devuelve. Por eso le digo que todo depende del contrato de fiducia específico que estemos hablando. Si se trata de un contrato de fiducia típico para ejecutar una obra pública, donde el gobierno se compromete a meter un dinero allí, el recurso de los peajes también va para allá, pues el gobierno no puede simplemente sacar un decreto diciendo preste esa plata para acá, porque hay un contrato de por medio, hay un contrato en donde el gobierno se obligó a poner ese dinero y ese dinero pues tiene que ser administrado por un comité fiduciario en donde está claramente la participación del gobierno nacional. Vamos a averiguar. Viceministro, muchas gracias por atendernos. Una feliz Navidad. Ex viceministro. Bueno, no, muchas gracias, Julio.